Esa noche, el silencio parecía demasiado perfecto. Clara llegó con el abrigo empapado por la llovizna, mirando la casa iluminada al final del camino, como si algo la esperara detrás de esas cortinas cerradas. No era su primer trabajo como niñera, pero algo en el aire olía distinto, como a electricidad, a estática antes de una tormenta. Cuando el reloj marcó las 11 y el niño ya dormía, el teléfono fijo sonó. Un timbre agudo, prolongado, casi humano. Al contestar, escuchó su propia voz al otro lado de la línea, temblorosa, pidiendo ayuda. La respiración se le cortó. ¿Era una broma? ¿Una grabación? Ni la voz lloraba. Repetía su nombre. No abras la puerta, suplicaba. Clara dejó caer el auricular, sin saber si la llamada venía del pasado o del futuro. Clara respiró hondo, tratando de convencerse de que todo había sido una coincidencia. Se dijo que tal vez alguien la estaba imitando o que era una interferencia del teléfono. Pero al mirar el auricular vio una marca de huellas frescas, como si otra mano lo hubiera sostenido segundos antes. En el pasillo, la televisión se encendió sola, mostrando solo estática. Desde arriba, el niño murmuraba dormido su nombre, una y otra vez, como si repitiera lo que escuchaba al otro lado de la línea. Intentó no pensar en la voz. Se preparó un café para mantenerse despierta, aunque la cafetera chispeaba como si algo la hubiera manipulado. Revisó el identificador de llamadas, sin número. Volvió a marcar y escuchó el tono ocupado, pero en la línea también sonaba un eco, el eco exacto de su respiración. Al pasar frente al espejo del pasillo, notó algo que la detuvo. Su reflejo no coincidía con sus movimientos. Cuando levantó la mano, el reflejo tardó en seguirla, pero lo hizo con una expresión de miedo que no era la suya. Detrás, una silueta negra se deslizaba lentamente, sin sonido. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el tono era distinto, más bajo, más lento, como si la casa misma respirara con él. Clara lo miró sin acercarse. En el reflejo del vidrio de la puerta vio su propia figura sosteniendo el teléfono, aunque ella aún no lo había tocado. Y en ese reflejo, su boca se movía. Decía algo que no podía escuchar. Clara intentó dormir en el sillón, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez no respondió. Escuchó cómo el timbre se detenía, y luego el murmullo comenzó dentro del auricular, aunque ella no lo había levantado. Era su voz de nuevo, pero susurrando cosas que no entendía. Se acercó lentamente hasta que distinguió una frase. Sal de la casa antes de que despierte. El aire se volvió pesado. Miró hacia el pasillo, donde un leve sonido de pasos se mezclaba con el tic-tac del reloj. Subió las escaleras con cuidado, el sonido de cada peldaño retumbando como si la casa respirara bajo sus pies. El niño dormía profundamente, pero su boca se movía como si repitiera palabras en sueños. Sal, sal, murmuraba entre dientes. Clara lo cubrió con la manta y por un momento creyó que todo terminaría ahí, hasta que el teléfono volvió a sonar, pero esta vez desde la habitación del niño. El teléfono de juguete sonaba con un timbre metálico imposible. No era una grabación, no era una coincidencia. Cada palabra que salía de la bocina era su propia voz, quebrada y asustada, repitiendo frases del pasado. No abras la puerta, no mires atrás. Clara temblaba. Intentó desenchufarlo, pero al tocarlo sintió un calor extraño, casi humano. El reloj marcó las 3:20. El aire se volvió más frío, como si algo invisible hubiera abierto una puerta a otro lugar.
Clara bajó corriendo con el teléfono en la mano, buscando señal. En la pantalla de su celular, una llamada perdida. Clara, tú. Lo miró fijamente. Luego sonó de nuevo, mostrando su propio número. Contestó con la respiración entrecortada. La voz al otro lado sollozaba. No me dejes morir aquí. El teléfono fijo volvió a sonar. Clara lo miró sin entender cómo ambos podían sonar a la vez. El auricular temblaba sobre la mesa, como si algo lo moviera desde el otro lado. La televisión se encendió sola, mostrando la misma escena que ella vivía, solo que en la imagen, Clara lloraba y hablaba por teléfono. Se acercó lentamente, hipnotizada, hasta que su reflejo en la pantalla sonrió. El amanecer nunca llegó del todo. Las cortinas seguían cerradas y el reloj marcaba las 3, una y otra vez. Clara, desesperada, revisó el teléfono fijo buscando un cable suelto, pero encontró algo más. Un pequeño grabador conectado al aparato. Reprodujo la cinta. Al principio solo escuchó ruido, luego pasos, después su propia voz llamándose por su nombre. ¡Clara! No abras. La grabación se interrumpía con un golpe seco y una respiración ahogada. De fondo, un niño lloraba. Decidió buscar más grabaciones. En la mesa del comedor encontró otra cinta, marcada con su nombre. La reprodujo, y su voz comenzó a hablar con tono sereno, describiendo cosas que aún no habían ocurrido. El espejo se romperá. El niño despertará llorando, y no podrás salir. Clara sintió un escalofrío. Cada palabra se cumplía al instante, como si la cinta dictara su destino. El llanto de Santiago rompió el silencio. Subió corriendo las escaleras y lo encontró temblando, con los ojos abiertos, mirando hacia el rincón oscuro del cuarto. Ella estaba aquí, dijo el niño, señalando el espejo. Clara no vio nada, pero al mirar de cerca distinguió marcas de manos en el vidrio, pequeñas y húmedas, como si alguien hubiera estado detrás del reflejo, intentando salir. Clara bajó al sótano buscando la caja del teléfono. El aire allí era pesado, con olor a humedad y metal viejo. La linterna parpadeó hasta quedarse fija sobre una mesa llena de aparatos eléctricos desconectados. Grabadoras, radios, cables cortados. En el centro, una cinta más, recién grabada, con fecha de ese mismo día. Su respiración se aceleró. La reprodujo y escuchó como una voz, idéntica a la suya, decía: «Estoy detrás de ti». Giró de golpe, pero no había nadie, solo el eco de su propia respiración. Sin embargo, al volver la mirada hacia la mesa, la grabadora seguía funcionando sola. En la cinta, su voz se repetía una y otra vez, cada vez más distorsionada, hasta volverse un gemido. Entonces, entre el ruido, escuchó algo nuevo, una segunda voz masculina, susurrando su nombre. Y luego, silencio. ¡Pum! El espejo del pasillo siempre había estado allí, un adorno viejo, casi invisible, pero ahora reflejaba algo más que la casa. Clara pasó frente a él y notó que su reflejo no coincidía con su respiración. Cada inhalación parecía venir con retraso, como si otra versión de ella intentara seguir el ritmo desde otro lado. Dio un paso atrás. Su reflejo sonrió. Ella no. El sonido de un cristal quebrándose llenó el aire, aunque el espejo seguía intacto. Encendió todas las luces, buscando alguna lógica, pero las sombras parecían multiplicarse. Cada rincón del pasillo contenía un fragmento de su silueta, deformada, más alta,
más delgada. Intentó cubrir el espejo con una sábana, pero el reflejo seguía visible, moviéndose por debajo del tejido. Se escuchó un golpe seco, como si algo desde dentro tocara el cristal, pidiendo salir. Desde el fondo del pasillo, el niño llamó a Clara con voz adormecida. «Ella no quiere verte», dijo. Clara giró y lo vio parado frente al espejo, con los ojos entrecerrados como sonámbulo. Su reflejo, en cambio, estaba completamente despierto, mirándola con una expresión vacía. Al intentar acercarse, Santiago retrocedió dentro del reflejo, no en la realidad. El teléfono volvió a sonar, esta vez reflejado dentro del espejo, no en la realidad. En el cristal podía verse el aparato colgando de la pared, vibrando. Pero en la casa no había ningún sonido. Clara se acercó al reflejo con cuidado, hasta casi tocarlo. Entonces, el auricular del otro lado comenzó a moverse solo, girando lentamente, como si una mano invisible lo levantara. Clara corrió al baño y cerró la puerta. La respiración le temblaba. En el espejo frente a ella, su reflejo ya no la imitaba. Comenzó a llorar, pero el reflejo se mantuvo serio. Luego, sin previo aviso, la imagen levantó el teléfono que no existía en sus manos y lo acercó al oído. La boca del reflejo se movió. «Contesta». Y en ese instante, desde la habitación del niño, sonó el timbre real. El amanecer parecía atrapado en un bucle. Clara intentó despertar a Santiago, pero el niño ya estaba sentado en la cama, mirando fijamente la ventana. En sus manos sostenía un dibujo. Ella, el teléfono y una sombra enorme detrás. «Dijo que no debías contestar más», murmuró. Clara le quitó el papel con manos temblorosas. La figura negra del dibujo parecía moverse levemente bajo la luz. El dibujo cayó al suelo y Clara lo recogió. En la esquina inferior, el niño había escrito una frase que ella no recordaba haberle enseñado. «¡Ya viene!». Al levantar la vista, el televisor del cuarto se encendió solo, mostrando una imagen borrosa. Ella misma hablando por teléfono y mirando hacia la cámara. El niño la observó y susurró. «Ella está atrapada ahí». Intentó apagar el televisor, pero no respondió. Su reflejo en la pantalla parpadeaba distinto, con ojos llorosos y un gesto de súplica. Clara se acercó, y la imagen del televisor la imitó con un leve retraso, hasta que habló. «No soy yo». La voz provenía de los altavoces, pero también del pasillo detrás de ella. Giró lentamente, sintiendo un aire helado rozarle la nuca. El niño bajó las escaleras, arrastrando su manta, y señaló hacia la puerta principal. «Ella está afuera». Clara miró por la mirilla y vio una figura inmóvil bajo la lluvia. Parecía ella misma, empapada, con el cabello pegado al rostro. La figura levantó lentamente la mano, como pidiendo entrar. Entonces el teléfono sonó. En la línea, la voz gritó. «No abras». «No soy yo». El teléfono cayó de sus manos. Desde afuera, la figura comenzó a golpear la puerta con fuerza, cada golpe más desesperado. Santiago se tapó los oídos, gritando que no la dejara entrar. Las luces parpadearon y el sonido del timbre se mezcló con el del teléfono, creando un eco insoportable. Finalmente, todo se detuvo. Silencio. Solo el reflejo en el vidrio de la puerta mostraba algo moviéndose todavía. Clara se quedó inmóvil frente a la puerta, sin atreverse a respirar. Afuera, la lluvia caía como una cortina espesa que distorsionaba el mundo. El teléfono comenzó a sonar de nuevo, pero ahora la voz no provenía del auricular, sino del interior de la casa. Era su tono exacto, idéntico, pero lleno de miedo. «Corre»,
decía. No la dejes entrar. Clara miró al niño, que la observaba con los ojos muy abiertos. Ella ya está adentro. El teléfono cayó al suelo, pero la voz continuó saliendo de él, distorsionada, repitiendo las mismas palabras en bucle. Clara lo pateó hacia un rincón y tomó de la mano a Santiago. Subieron las escaleras corriendo, pero cada paso resonaba doble, como si alguien los siguiera. Al llegar al pasillo, el espejo los esperaba. En el reflejo, Clara ya no llevaba al niño. Lo tenía la otra. Clara gritó sin voz, viendo a su doble del otro lado del espejo. La otra le sonrió, con lágrimas cayendo por las mejillas. No quiero hacerte daño, dijo su reflejo, aunque la voz resonaba desde dentro de su cabeza. El espejo comenzó a agrietarse, y del centro surgió una grieta oscura, como una herida que crecía. Santiago lloraba, llamándola por su nombre, mientras el reflejo extendía la mano desde el vidrio. El sonido del cristal quebrándose llenó la casa. El reflejo atravesó el vidrio y cayó al suelo con un golpe seco. Era ella misma, empapada, temblando, con los ojos vacíos. Las dos Claras se miraron, confundidas, aterradas, idénticas. No soy tú, dijo la recién llegada. Soy la que no escapó. Clara retrocedió lentamente, sin soltar al niño. Pero detrás de su doble, el espejo seguía abierto, vibrando como si respirara. El teléfono volvió a sonar, más fuerte que nunca. La Clara empapada gritó: «No contestes». Pero la otra, dominada por el miedo, se acercó lentamente al auricular. El sonido era hipnótico, como si su propio nombre la llamara desde dentro. Cuando levantó el teléfono, ambas voces, la suya y la del reflejo, gritaron al unísono. Todo se volvió blanco. Solo el llanto del niño rompía el silencio final. El silencio posterior fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. La casa parecía suspendida entre dos realidades. Clara abrió los ojos lentamente. Estaba sola. No había espejo, ni teléfono, ni niño. Solo el eco de una voz que aún repetía su nombre desde algún rincón invisible. Caminó por el pasillo, descalza, llamando a Santiago, pero la única respuesta fue el sonido lejano de un tipo. Y entonces comprendió. El sonido no venía de fuera, sino de abajo. Bajó al sótano con pasos lentos. Todo parecía igual, pero la cinta grabadora seguía funcionando. Se escuchaba su voz, débil, repetitiva. «Estoy aquí, ayúdame». Clara tocó el aparato, y el aire a su alrededor se volvió denso, eléctrico. En la pared, su sombra se movió un instante después que ella. Cuando intentó apagar la grabadora, una mano idéntica a la suya emergió de la oscuridad y la detuvo pronto. La otra Clara salió de la sombra lentamente, arrastrando la voz como si aún estuviera atrapada entre ecos. «No me ayudaste, y ahora tú eres yo». Sus ojos reflejaban un vacío sin fin. El espejo del pasillo comenzó a materializarse otra vez, flotando en el aire, reconstruyéndose solo. La verdadera Clara gritó, pero el sonido se ahogó en un murmullo grave. Las dos fueron absorbidas por el reflejo. El teléfono volvió a sonar. La casa quedó en silencio. El reloj del salón marcó las 11 en punto, igual que la primera noche. El teléfono descansaba en su lugar, inmóvil, en el sofá. Un abrigo húmedo, una taza fría, un dibujo arrugado con una sombra detrás. Los padres de Santiago regresaron esa mañana. No encontraron a nadie, solo al niño dormido en su cama, sonriendo, murmurando entre sueños.
Ya bien. Horas después, un oficial de policía recogió el teléfono para inspeccionarlo. Apenas lo acercó al oído, una voz susurró desde el otro lado. «Ayúdame». Era la voz de Clara, débil, quebrada, lejana. El agente se quedó inmóvil, mirando el aparato con desconcierto. En el reflejo del vidrio de la ventana, una figura femenina lo observaba desde dentro, moviendo los labios sin sonido. Afuera, comenzó a llover otra vez.